Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la que vendrá a ser proteínas 2 para terminar justamente este capítulo, ¿ya? Y nos tocaba hablar de el ciclo de la urea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante recordar aquí, no? Las definiciones primero, ¿no? Y luego también reconocer algunas enzimas importantes y luego también qué es lo que pasa si alguna de estas falla, ¿no? También obviamente la estructura de la urea, ¿no? Y de qué forma se recicla y tal. Muy bien, entonces comenzamos, ¿no? A verlo todo. Ya, entonces, ¿qué es el ciclo de la urea? Básicamente, ¿no? Es un ciclo, un conjunto de reacciones, ¿no es cierto?, que se produce a partir, digo, que produce la urea. Acá ingresan unos dos elementos, ¿no es cierto?, el carbonato, amonio. Por acá también vemos que está ingresando un amonio del aspartato, ¿no es cierto?, del aspartato, ingresa, y al final, ¿qué es lo que pasa con todo este ciclo? ¿No es cierto? Se termina acá creando y generando la urea, ¿ya? Entonces, eso hay que recordar. Esto es ese conjunto de reacciones, ¿no es cierto?, que nos produce la ya. A partir del amoníaco o amonio, esto, como les digo, va a depender mucho de qué literatura estén leyendo ustedes. Puede ser acá NH3 o NH4 más. NH3 es amoníaco. NH4 más es amonio, ¿ya? Bicarbonato y el amino del aspartato, justo lo que les estaba mencionando. Muy bien, siguiente es la función, ¿no es cierto? ¿Por qué es que es tan importante el ciclo de la urea? Básicamente porque nos permite aumentar, excretar, ¿no es cierto?, por vía renal el nitrógeno, ¿no? Entonces, este nitrógeno, recuerden que el ciclo de la urea es parte del flujo del hidrógeno, ¿no es cierto? Lo habíamos visto en la clase anterior, estaba en algunas partes, ¿no? Según el tejido, ¿no? Si tiene o no tiene ciclo de la urea. Entonces, eh, lo que hace el riñón que ya quiere degradarlo, ¿no es cierto? Este amonio lo que hace es que pase por todas estas reacciones, ¿no es cierto?, para convertirlo en urea y que se pueda eliminar por medio de la orina, ¿ya? Básicamente. La ubicación, ¿no es cierto? Básicamente estamos viendo acá una célula, todo esto es el precio de la célula, y esto que está en rojito es una mitocondria. Por lo tanto, el ciclo de la urea se desarrolla en la mitocondria y en el citosol, ¿no es cierto?, de el hígado y del riñón, ¿ya? En el cerebro hay ciclo de la urea, no, y por lo tanto ellos tienen otros mecanismos para poder eliminar la urea, ¿no es cierto? Más que todo el nitrógeno, ¿no? Porque el nitrógeno así en altos niveles, ¿no? Hay mucho amonio, da justamente alteraciones neurológicas. ¿Qué más tenemos? Estos son los pasitos que voy a mencionar por acá. Este amonio y el bicarbonato ingresan, ¿no es cierto?, a la mitocondria del hígado o del riñón. Cuando están adentro de la mitocondria, van a usar dos ATPs y van a pasar por esta carbonil fosfato sintetasa 1, o primero, ¿ya? Van a usar esa energía, ¿no es cierto?, del ATP y van a convertirlo en carbomuil fosfato. Carbamoil fosfato, ¿por qué digamos carbamoil fosfato sintetasa 1? Después, este sustrato, ¿no es cierto?, va a pasar por otra enzima, una ornidina transcarbamilasa, carboxilasa, ¿ya? En donde va a juntar algo que está entrando a la mitocondria, que es la ornidina, ¿no? Y lo va a convertir en citrulina. Esta citrulina sale, ¿no es cierto?, de la mitocondria, y luego que ya no hay que prestar tanta atención de forma minuciosa, ¿no? Porque básicamente acá le dona, ¿no es cierto?, un grupo amino al aspartato, y de ahí ya pasan por otras reacciones, ¿no es cierto? Acá por ejemplo se elimina su humoral y tal. Cuando llegas acá a la arginina, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que sucede? Que esta arginina pasa por una enzima llamada arginasa que lo convierte en urea, ¿no es cierto? Y libera la ornitina para que ésta pueda volver a entrar y que siga todo este ciclo. ¿Qué vamos a ver por acá? Enzima limitante de la velocidad es ella. Ya la más importante de todas estas reacciones, ¿no es cierto?, vendría a ser, de todas las rojitas, sería esta, la carbono sulfato sintetasa 1. ¿Y quién la activa? La N-acetil glutamato. Está por acá, acá está, glutamato. Ya lo vamos por aquí. Básicamente este viene de fusionar el acetil-CoA con glutamato
formas este N-acetilglutamato y este va a actuar sobre la enzima y lo va a activar. Cuando está activa, esta enzima puede hacer el trabajo y convertirlo en un carbono fosfato. ¿Qué más vemos por aquí? Esto, ¿no es cierto? Las enzimas van a ser inducidas por la dieta rica en proteínas. ¿Qué significa eso? Significa que si las proteínas, ¿no es cierto?, contienen aminoácidos y esos aminoácidos contienen nitrógeno, este nitrógeno va a aumentar en la medida que aumente también nuestra ingesta proteica. ¿Qué es lo que pasa si comemos muchas proteínas? ¿No es cierto? Vamos a tener también que eliminar bastantes proteínas porque estamos comiendo en exceso. Entonces van a utilizar más o menos el ciclo de la urea. Más, ¿no es cierto? Y como usan más, entonces van a tener que usar más de estas enzimas, ¿no? Básicamente, entonces, si queremos usar más de estas enzimas, le dices al núcleo, ¿no? Que pueda transcribir, ¿no es cierto? Y traducir más de ellas. Entonces van a ser inducidas, ¿no?, por medio de la dieta rica en proteínas. Ahora, con respecto a los destinos, por ejemplo, la parte del aminoácido, por ejemplo, este aminoácido, este aspartato, tiene una parte nitrogenada. Este nitrogenado va a ir directamente hacia la urea, hacia la formación del ciclo de la urea. En cambio, lo que queda, si se dan cuenta, queda esto CO, CH, CH2, COO. Es una cadena, ¿no es cierto?, de carbonos, básicamente. Entonces, esta cadena de carbonos lo van a utilizar ¿para qué? Para generar glucosa cuando estés en ayuno o para generar ácidos grasos cuando estés en alto postprandial. Luego tenemos a los grupos NH2, ¿no? Los grupos amino, básicamente, recuerden NH3, amonio con NH4 más, amonio y NH2, amino. Entonces, tenemos eso, ¿no? El amonio va a formar parte, el nitrógeno, ¿no es cierto?, de esta molécula de urea. Uno viene del aspartato y otro viene del amonio, ¿no? Está por aquí. Y el otro, que es el oxígeno, viene del bicarbonato. Muy bien, entonces eso básicamente, esto es súper importante que se lo puedan aprender porque están amarillo. Ya. Esto también es importante, quería recordarles que es diferente la urea del ácido úrico. La urea la acabamos de ver, tiene que ver con el flujo nitrogenado, las proteínas, ¿no? En cambio el ácido úrico no depende de eso, ¿no? Depende más bien de los ácidos nucleicos, específicamente de las purinas. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el activador. Por favor, acuérdense, la enzima principal de esto es la carbono-fosfato sintetasa 1. Pero también tenemos el activador de esta enzima, que sería el N-acetilglutamato, ¿no? También habíamos mencionado eso de que las enzimas son inducidas por la dieta, ¿no? Entonces, a más dieta, a más de proteínas, entonces se va a ingerir. Luego tenemos esta tablita que es importante reconocer lo más importante. Acá nos dice nitrógeno urínico total, ¿ya? Urinario total. Entonces, no me va a servir, voy a hablar con las partes de este total, ¿no? El nitrógeno que viene de la urea, el nitrógeno que viene del amoníaco y así. Si vemos que la ingesta de proteínas, acá esta es una persona normal y luego acá pasa la dieta rica en proteínas y acá pobre en proteínas. Cuando hay esto... Cuando existe la parte de que estos nitrógenos, ¿no es cierto?, se tengan que excretar, ¿no?, por la orina, etcétera, se ve cuál es su origen, ¿no? Y el punto es que cuando comparamos un momento en que una persona tiene una dieta normal en proteínas versus una alta y versus una baja,
podemos ver una cosa, que hay algunos que aumentan así de forma directamente proporcional, ¿no? Directa, directa. Acá baja en forma también proporcional, ¿no? De 20 a 2, de 0,82 a 17. Pero tenemos que la creatinina, el nitrógeno que proviene de la creatinina, entonces acá básicamente en la creatinina, ¿no? Lo que sucede es que hay una dependencia, pero no de la ingesta, sino más bien de la actividad física, ¿no? Es decir, cuando uno come más proteínas, ¿no es cierto? Vas a excretar más proteínas, por eso es que acá salen más altos los valores en los demás, no en la creatinina, ¿ya? Y si tu dieta pobre en proteínas, por lo tanto no vas a botar tanto porque no tienes nada tú mismo, ¿no? Entonces va a ser bajito. En cambio, la creatinina es diferente, ¿ya? Eso es lo que más quiero que se acuerden, que no depende de la ingesta proteica. Como se dan cuenta acá, subió de 61 a 64, es decir, 0,03. Y acá bajó a 0,60, o sea, 0,4. 0,04, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Hay un poco de diferencia. Y bueno, el ácido úrico es ya, pero quiero que ocurran bastante bien esto. Hidrógeno, la urea, el amoníaco y la creatinina. ¿Qué es lo que pasa si en un ciclo una de estas enzimas se malogra? Bueno, si esta se malogra, por ejemplo, van a estar aquí acumulándose y acumulándose eh, estos sustratos, ¿ya? Entonces, el ejemplo de la que se presenta aquí es que hay una ornitina transcarbonilasa, o sea, la OTC, que tiene el defecto. Por lo tanto, se van a eliminar, elevar digo, los niveles de amoníaco en sangre, y eso va a ocasionar una amonemia, y ese exceso, ¿no es cierto?, de amonios en el cerebro conduce justamente a los dos. Ahora, con respecto al catabolismo de los aminoácidos, ¿no? Acá es importante recordar que algunos van a ser cetogénicos, glucogénicos y otros glucocetogénicos. Por ejemplo, uno habla de cetogénicos cuando va a producir los cuerpos cetónicos. En cambio, cuando son glucocetogénicos, significa que van a formar tanto cuerpos cetónicos, pero también glucosa. ¿Ya? ¿Por medio de qué? La glucogenólisis, no, porque estamos hablando de aminoácidos, o sea, proteínas. De un lado al otro lado. Sería básicamente glucosa a partir de otros compuestos, como son las proteínas. Y acá están un poco resultadas, ¿no? Algunas de las. Cuando hablamos de metabolismo de grupos de carbono, significa que van a haber ciertas moléculas que van a transportar en forma de ayuda lo que vendría a ser esos cofactores. El punto es que cuando uno
tiene la biotina, S-metionina, folato, lo que van a hacer es que van a estar transportando, van a estar pegados allí a una rama de carbono y lo van a ir transportando. ¿Para qué? Para dárselo a otra reacción, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que recordar es que la biotina, ¿no es cierto?, va a transportar CO2. Luego, por respecto a la enzima acetil CoA carboxilasa, esta la habíamos visto en la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Entonces, también habíamos mencionado un poco de la S-adenosina en una de las clases anteriores, en donde esta SAM, ¿no es cierto?, va a transportar el grupo metil, ¿no es cierto?, se va a cambiar, ya no se va a llamar SAM, sino SA con H. Y luego le van a devolver el grupo metil y va a estar así. Y con respecto al tetrahidrofolato, ¿no es cierto?, va a, y eso es pregunta examen, por eso lo puse así grande, de color, en negrita y tal, va a transportar grupos de diferentes estados de oxidación. Acá está, empezamos, ¿no? Acá está, separado. Entonces, cuando la SAM le da su grupo tornado, ¿no?, de un carbono, ¿no? O sea, y el punto es que acá vuelve a recuperar, ¿no es cierto?, su grupo metil. En este caso lo obtiene de el tetrahidrofolato, que ya habíamos visto que transporta eso, metilo, metileno, metionina por ahí. Luego vuelve a continuar todo esto, ¿no es cierto?, pero se tiene que pegar justamente una adenosina y tal. Con respecto a este tetrahidrofolato, ¿no?, también llamado ácido, va a tener algunas características como que lo podemos obtener, ¿no?, de las verduras, ¿no?, de los alimentos fortificados, ¿no? Y lo más importante, ¿no es cierto?, va a ser que vaya a provenir, ¿no?, de la vitamina B9, y justamente en los lugares en donde podría tener acción son como precursores. Significa que ahora ya no vamos a analizar de dónde vinieron, ¿no?, si era esencial o esencial, sino ahora vamos a evaluar su catabolismo, ¿no?, sobre su transformación. Entonces, estas serinas, miren cómo se convierten en fenilina, purinas, primidinas. Con respecto al glutatión, es bonito porque antes se dictaba una clase de estrés oxidativo, y ahí lo que se hacía es
Recordar que este glutatión es una de los principales antioxidantes. Este tripéptido, ¿no es cierto?, va a controlar otra característica que hay que saber es que a veces se pueden poner dos, eh, pero no sería el punto es que cuando esta zona está así oculta, eh, lo necesario es que esté de esta forma, ¿no? Así solito, no unido con otra cosa. Lo de la creatina y la creatinina es diferente. Acá podemos ver esto. Todo inicia, ¿no es cierto?, con la arginina en el riñón, luego pasa a lo que vendría a ser el hígado como creatina, ¿no? Y si le ve la creatina, acá por ahí está la... Entonces, esta creatina va a pasar por esta otra enzima, la creatina fosfoquinasa, y la va a convertir en la creatina fosfato. Esta va a ser como una reserva energética del músculo para que lo pueda hacer mucho más rápido, ¿no?, cuando lo quiera. Pero también se degrada. Entonces acá tenemos que recordar algunas cosas, que esta creatinina, ¿no es cierto?, va a producirse en, en el hígado como tal, ¿no? Vemos que hay una reserva pequeña que es para lo coloqué acá, pero igual de todas formas hay que acordarlo, ¿no es cierto? Esto depende de... Y es importante estudiarte creatinina porque esa es la facilidad. Con respecto a los aminoácidos, a los otros aminoácidos precursores, vemos como acá la alanina genera piruvato, serina y tal. Acá acá tenemos un dato importante que es que la histamina está creando un alfa-glutarato y por el otro lado cisteína un piruvato, ¿no? Entonces, como acá también la alanina está creando un piruvato, todos estos sabemos que el piruvato puede venir de algunos lugares que no son, algunos componentes que no son carbohidratos, por medio del proceso de la gluconeogénesis.
Ahí está como la lisina genera también acetil-CoA, la leucina también acetil-CoA y acetocetato y tal. Cuando ya forman acetoacetato o beta-hidroxibutirato, entonces simplemente acá tenemos que está formando acetil-CoA y acetocetato, ¿no? Entonces son cetogénicos, por eso es que estaban de ese color. Y acá podemos seguir, ¿no? La isoleucina, acetil-CoA y propionina. Vainina y propionina, tristófano, el piruvato, ¿no es cierto? Eh, de, de aminoácidos, proteínas a acá lo que tienen que recordar con respecto a las argininas, ¿no? Es que van a tener su misión, ¿no? En este caso de estabilizar el ADN por sus cargas, ¿no? Otro dato con respecto a la ornitina, ¿no? Va a pasar por la eh, putricina de Martín hasta lograr tener el esperma. Ese dato también es curioso de importancia clínica porque ya lo vieron incluso en embriología, en el cual la fenilalanina hidroxilasa va a estar abolido, ¿no? Con deficiencia ausente, ¿no? En la fenilcetonuria. Y si eso no funciona bien, es esto, como está abolida, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La fenilalanina va a aumentar bastante y la tirosina, ¿no es cierto? Que de que de ella dependían las tal, puede ser después. Entonces acá es importante recordar que todas estos productos, ¿no es cierto? No se van a llegar a ni informar. Eso va a ser triste porque no se va a poder sintetizar melanina y por eso estamos haciendo color. Tampoco la tiroxina, o sea, hormonal, ni proteínas, que es lo que acabamos de hacer.
Ahora, con respecto al albinismo, hay otra enzima. La enzima acá que estaba afectada era la fenilalanina hidroxilasa, es la que convertía la fenilalanina en tirosina. Pero cuando hablan de la deficiencia de la tirosinasa es otra. Entonces lo vamos a ver por acá. Dice también con la tirosina, pero hay tirosinasa, tirosinasa. Me comportan cosas. Y ya porque de verdad es corto, ¿no? La parte de proteínas. Es que al momento de degradar proteínas necesitas otras proteínas que te ayuden a degradar, que serían las proteasas. Por respecto a estas proteasas, vemos que la degradación, ¿no es cierto?, de proteínas es muy baja. Dentro de ellos tenemos a lo que vendrían a ser las proteasas lisosomales y las citosólicas. Acá esto sí o sí viene. Entonces acá recuérdense al menos las lisosomales que no tienen con respecto a las proteínas citosólicas del citoplasma, estarían las caspasas capaínas y el UPS, ¿no? O proteasoma. Para que sea una proteólisis endocelular, le dicen así porque también hay proteólisis extracelular y eso se da en donde en el uso intestinal, ¿no? Entonces ahí hay algo intestinal y tal. Ahora sucede algo que les había comentado en proteínas 1, que es que las proteínas tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y en algunos casos cuaternaria. La tercera es más importante porque le otorga su función. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando están mal plegadas, ¿no? Sucede esta proteólisis celular. Dentro de esa célula va a haber una regulación, ¿no? Y eso, ¿cómo se hace, no? Bueno, en la fase postobstructiva, hay otro paso que es importante para en la demostración de errados o no, que vendría a ser la síntesis y la degradación, ¿no? En general, la retroalimentación. Y cuando uno tiene una proteína y tal.
Entonces, otra de las razones por las que las células pueden romper esas proteínas es justamente porque la eh, muestra parte de la calimina, que va a ser aquella proteína que nos va a indicar que tengamos que deshacerlo de nuevo y luego juntarlo de forma adecuada, ¿no? Y muy aparte de eso tenemos otra enzima que es como el polipéptido C de la insulina. Entonces, al igual que ese polipéptido C, a medida que vas sacando más hierro, más solitario se siente esa molécula. Entonces es un buen factor para medir cuánto está produciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de esos 10 minutos eh, van a poder analizar cuál sería el destino final adecuado. Por respecto a la vía de los lisosomas y las señales en general, me acordé de esa ponencia de verano. Eh, Por otro lado están las señales C de Gron y N de Gron. ¿Qué significa básicamente? Van a ser algunas señales que nos vayan a ayudar a identificar cuáles serían, ¿no es cierto?, esas proteínas que ya les toca ser degradadas, ¿no?, por la carencina o cualquiera de estas otras proteínas. Entonces, tienen que exponer ese de Grom. Funciona como un tipo básico. Entonces es necesario saber con quién ya lo sacaron. Y con respecto a los patrones, ¿no? Que dejan, igual no son aminoácidos, alucinados, feninas. Eh, y en el proteasoma, ¿no? Básicamente tenemos a la quitina, sí, pero quitina proteasa. Porque van a ver varios, por ejemplo, la proteína, ¿no es cierto? Va ir acercándose, ¿no? Y en esa medida que se acerca va aumentando
Entonces le colocan estas ubiquitinas, básicamente como para que sea una señal. Y luego, ya localizado, por así decirlo, ¿no? Mapeado, lo que hacen es pasarlo por ya el sistema, ¿no? Y sale de gran dimensión, ¿no? Pues ahí, y eso básicamente, cómo es que esas proteínas pasan y primero se ubiquitinizan, luego pasan por este cilindro, ¿no? Y ¡fam! Obtienen los restos. Y este hilio, ¿no? Así como el hígado, ¿no? No van a. No más podemos mencionar. Acá recuerden mencionar, ¿no? Fenilalanina hidroxilasa, fenilcetonúrica. Tirosinasa, adenina. Proteasas lisosomales, las catepsinas. El resto, citosólicas. Pero no tan el resto, porque puedo colocar a veces un montón de más de respuestas en nucleósidos. Sería recordar, no de todos, pero sí de algunos el destino al que van a ir, ¿no? Si van a crear glucosas, no, o sea, o si van a centrarse en ácidos grasos, todo esto, ¿no? Sí, medicina, ¿no? Van a llevar, ¿no? Ese plato, y bueno, van a ir por el pedazo de números completos. Y acá tenemos los otros resultados para ver si son cetogénicos o glucogénicos. Acá recuerden que pasa por varios procesos la creatina y se termina convirtiendo en la creatinina, que va a terminar siendo la que se va a excretar por el riñón, y ella no depende de la ingesta de proteínas. Acá más bien depende de qué tanto logre asfixiarse, ¿no? Ya. Y justamente porque, a diferencia de otros eh, se sigue usando porque es un buen marcador de la función renal. ¿Por qué no sería eso con la glucosa y tal?
los diversos aparte de los precursores, ya se ha explicado la parte de si son lipogénicos o cetogénicos, tetrahidrofolato. Es importante recordar esto, los compuestos que va a ir llevando. Recuerden, acá es un grupo con carbono, acá también carbono C y carbono, pero tienen diferente estructura acá entre ellos. El SAM, que vendría a ser uno de los donadores, ¿no es cierto?, de carbono también, al igual que este. Y ahí está, ¿no es cierto? La biotina tenía sus condiciones porque es cofactor de la ACC, pero también va de en ATP, la biotina, así como el CO2, ¿no es cierto? Que son los factores eh, de la enzima. Luego tenemos el SAM, que ya hemos explicado, que solo va a formar transportar grupos metilo, en el CH3. Y el tetrahidrofolato funciona en más estados de oxidación. Y bueno, pues esta era la primera diapositiva. Entonces, ese es el ciclo de la URI. Luego lo que vendría es el catabolismo de los aminoácidos, sus destinos. Faltaba el metabolismo del grupo de un carbono. En medio justamente existe la creatinina y creatinina para que se dividen y que no están atrás y tal y se arginina. Ahora sí vamos a ver. La verdad es pequeño los temitas que se conversaron. Voy a dar el
pasando para que pueda resolver. Eso, chicos, no sé si tienen alguna duda. Bueno, si no, ya podríamos ir terminando. Y nos veríamos el día siguiente, ¿no? En el día de integración metabólica, que sería el domingo, a las 4. Chao, chicos.